Estamos en Lucas 1 mirando la profecía de Zacarías, que fue tan poderosa esta profecía, porque empezando en el versículo 71, empieza a decirnos o a revelar 7 beneficios de la salvación en Cristo. 7 beneficios. Es algo que recibimos. Queremos saber todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Es como cuando uno va a un trabajo, siempre nos da un paquete. El trabajo nos ofrece un paquete de beneficios. Aseguranza de médico, dental, el 401k. Nos ofrece muchas cosas. Y fuera una lástima si uno tuviera esas cosas, pero nunca lo supiéramos, amén, y lo dejáramos ahí desperdiciarse sin usarlo, amén. Entonces necesitamos saber lo que tenemos en Cristo, porque no queremos desperdiciarlo. No queremos que esté ahí todos los beneficios sin nosotros disfrutarlos, recibirlos, vivirlos y disfrutarlos. Por eso estudiamos profundamente la palabra de Dios, y no es solo saberlo en la mente, es dejar que sus beneficios, las verdades de la palabra penetre hasta nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a empezar Lucas 1:68. Lo leemos todo entero, porque cada vez que lo leemos va más profundo, pero vamos a empezar estudiando en el 71. Pero aquí vamos, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Aleluya. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tú, niño, hablándole a Juan, su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que nuestro Dios nos visitó con Jesucristo y nos redimió por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Vamos a mirar, empezando en el 71, el versículo 71, vamos a mirar sus beneficios. El primer beneficio dice salvación de nuestros enemigos. Salvación de nuestros enemigos. La semana pasada aprendimos cómo Dios nos salvó del enemigo que tenemos, que es Satanás. Que Él destruyó a Satanás, destruyó su obra, destruyó su poder, su autoridad. Él destruyó completamente a Satanás. Miren en 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8, para recordarnos un poquito, refrescar la memoria. Dice:
el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, aquí está, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Esa palabra quiere decir destruir por completo las obras del diablo. Ese fue el propósito que Jesús vino la primera vez. Recuérdense, los judíos escucharon esta profecía y dijeron, ahora viene el Mesías a destruir a Roma, ¿verdad? Nuestro enemigo en lo natural. Pero Jesús vino a predicar, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y por esa razón ellos dijeron, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías va a destruir nuestros enemigos. Entonces ellos no se habían dado cuenta que las obras de Dios, los pensamientos y planes de Dios son más altos que nosotros. La primera venida de Jesús fue para destruir los enemigos espirituales. Es la segunda venida de Jesús, en cual Él va a destruir los enemigos de su causa justa en lo natural. Amén. Eso se guarda para la segunda venida. Ahora estamos viendo la primera venida, y Él en la primera venida ha destruido nuestros enemigos espirituales. Él ha destruido a Satanás. Ahora vamos a mirar Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 nos enseña cómo lo hizo, cómo Dios destruyó a Satanás. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, todos nosotros somos de carne y sangre, Él también, Jesús también participó de lo mismo. Él también se vistió con carne y sangre. ¿Y cuál fue el propósito? Que Él tuvo que venir como un ser humano como nosotros. Dice, para destruir por medio de la muerte. Amén. Como toda persona muere. Toda sangre y carne muere. Él tuvo que vestirse de sangre y carne y someterse Él mismo a la muerte. Amén. Porque fue por la muerte, dice aquí, a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? Al diablo. El diablo tenía, fíjense eso, no dice tiene el imperio de la muerte, como dice tenía el imperio. Ese es en el pasado. Jesús vino a quitarle el imperio de la muerte. Él ya no lo tiene. El enemigo ya no lo tiene. No tiene el poder sobre de la muerte, el imperio sobre de la muerte, porque Jesús se lo quitó. Amén. Esto es al diablo. En el 15 dice, y librar a todos los que por el temor, todo el mundo diga temor, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué nos enseña eso? El enemigo tiene poder sobre de la gente solo por medio del temor. Es por el temor y temor de la muerte. Amén. Cuando tenemos temor, cuando nos sometemos al temor, le abrimos la puerta al enemigo para entrar a ¿qué? Robar, matar y destruir. Y aprendimos que así como la fe es un poder sobrenatural, que es una fuerza sobrenatural, la fe de Dios es una fuerza sobrenatural que cuando se desata, inmediatamente nos conecta con el reino de Dios para poder recibir todos los beneficios del reino de Dios. Pero en la misma manera, el temor de Satanás
es una fuerza espiritual que nos conecta con el reino de las tinieblas y abre las puertas para que Satanás pueda entrar a tomar ventaja, a robar, matar y destruir. Por eso el temor es algo, las dos son fuerzas espirituales, la fe de Dios, el temor del enemigo. Y por esa razón es tan importante aprender siempre a resistir el temor. Amén. Miren este versículo en Job 3:25. Dice, Job tuvo esta revelación. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. El temor es como un imán que atrae y abre las puertas para que el enemigo pueda venir a hacer sus obras, sus maquinaciones en nuestras vidas. Por esa razón hay que resistirlo. Gloria a Dios. Miren en 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor. Tenemos que resistir el temor y entender esto. En el amor no hay temor. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Dios es amor. Dios es amor. Y en el amor no hay temor. Aleluya. Entre más conocemos a Dios, más conocemos el corazón de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios, sus planes, propósitos, su manera de ser, por medio de la palabra de Dios. Entre más conocemos a Dios, menos tememos. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que hace, echa fuera el temor. Y ahí nos enseña, lo echa fuera, porque el temor es un espíritu. El espíritu de temor se puede echar fuera en el nombre de Jesús. Se puede resistir, conociendo, entendiendo este perfecto amor de Dios. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. En inglés dice, te atormenta. Y eso es verdad. Cuando el enemigo viene con su como susurro, a susurrar, poner ideas en nuestras mentes. ¿Qué pasa si esto? ¿O qué pasa si lo otro? Mira si esto pasa o si lo otro pasa. Son ideas que él sugiere. Y si uno toma esas ideas y empieza a pensarlos y meditar esas ideas, ay, tienes razón. ¿Y qué pasa si esto, lo otro? ¿Y qué pasa? Y uno se empieza a poner nervioso y temeroso y ansioso. ¿Qué es eso? Eso es una tormenta. Eso atormenta la mente, ¿verdad? No hay paz. Ya la mente sigue esas ideas, sugerencias del enemigo, y ahí ya la paz no la tenemos. Ya estamos ansiosos. Es como un castigo, ¿verdad? Como dice en inglés, es una tormenta. Dice, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? El que se somete al temor, al cristiano que se somete al temor, no ha tenido la revelación completa del amor perfecto de Dios. Entre más revelación recibimos del amor perfecto de Dios, menos tememos. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso es tan importante escoger la palabra de Dios. En vez de hacer otras cosas, poner la palabra primero. Amén. Escuchar la palabra, leer la palabra, meditarla, recibirla, esconderla en el corazón. Entre más conocemos a Dios, menos hay que luchar con el temor.
Y yo me recuerdo en mi vida, cuando vivíamos en Chicago, hace como 30 años, casi como 30 años, vivíamos en Chicago y de repente me vino un ataque tan fuerte de temor. Y yo no sé de dónde vino, yo no sé por qué vino. Simplemente de repente empecé a tener temor en mi apartamento a donde vivíamos que iba a mirar un demonio. Yo pensaba que iba a mirar un demonio en mi recámara, en una esquina de mi recámara. Y yo no sé cómo me entró esa idea, pero me entró esa idea. Y entonces cuando él se iba al trabajo, yo me quedaba en el apartamento, pero me quedaba en la sala. Yo no entraba a mi cuarto sola, porque yo de verdad pensaba que tenía miedo ver un demonio de repente. Y así me pasaba los días. Yo no sé cuántos días me pasé de esa manera, como encerrada en mi apartamento, en mi sala. Y después de un tiempo se me empezó a ocurrir cómo yo, una cristiana, una persona cristiana, voy a estar encerrada en mi sala. Tengo que hacer cosas en mi recámara. ¿Cómo voy a estar aquí? Eso no hace sentido. Como que me empecé a enojar un poquito y decir, yo no quiero vivir así. Me empecé a sentir molesta. Entonces, más y más molesta. Llamé, me recuerdo, la línea de oración de Morris Cerullo, y una señora ahí me dijo, tú tienes autoridad sobre ese espíritu de temor. En el nombre de Jesús, no debes de estar así. Tú lo puedes reprender. Yo le dije, ok, gracias. Y ella oró por mí y colgué. Y yo sabía lo que me estaba diciendo, pero no es suficiente saberlo. Hay que hacerlo. Entonces yo fui a la puerta de la recámara y no la abrí. Solo dije, en el nombre de Jesús te reprendo, espíritu de temor. Y ahí se quedó. Pero cuando hice eso, el primer paso, aunque tenía miedo aún a hacer eso, pero lo hice con miedo. Porque sabía que yo tenía autoridad, pero tenía miedo, esa es la verdad. Entonces, pero cuando lo hice, como me sentí con más fuerza, un poquito. Pude abrir la puerta un poquitito y no miré adentro, solo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí se quedó. Y fue un proceso de tiempo. Y después pude abrir la puerta un poquito más y dije, no miré, te reprendo en el nombre de Jesús otra vez. Pero lo empecé a decir bien calladito. Y después me recuerdo, abrí la puerta, pero no miré adentro. Y lo hice otra vez. Y la próxima vez abrí la puerta y ya cada vez tenía más ánimo y lo decía con un poquito más fuerza. Y después esta vez miré a la esquina a donde yo pensaba que iba a estar el demonio. Y me miré a la esquina y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, con más autoridad. Pero todavía la luz estaba apagada, no había prendido la luz. Entonces la última vez lo abrí fuerte y prendí la luz y miré a la esquina y le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ese momento se fue el temor. Ya no sentí nada. Y porque es como yo lo entiendo. Dios nos quiere fuerte en Cristo. Nos quiere maduros en Cristo. Nos quiere crecidos en Cristo, ¿verdad? Maduros. Y Él permite los ataques de cierta manera cuando Él sabe que ya tenemos el conocimiento para poder ganar ese ataque. Él nos conoce, Él sabe el nivel que estamos. Y Él solo permite un ataque de esa manera porque Él ya sabe que nosotros entendemos y sabemos. Y Él necesita que nosotros lo ejercitemos la autoridad que Él nos ha enseñado que tenemos. Amén. Porque solo cuando lo tenemos que ejercitar es cuando ya lo tenemos, ya es nuestro, ya nos paramos firme y fuerte en ese entendimiento. Amén. Porque no es suficiente saberlo, hay que entenderlo. Hay que conocerlo, hay que vivirlo y ganarlo para poder seguir creciendo.
Amén. Y él sabía, yo tenía que pasar por esa prueba para ganar. Cada prueba no es para destruir, es para ganar. Amén. El propósito de Dios es ganar cada prueba, cada examen. Y Él solo lo permite porque Él sabe que lo vamos a ganar. Porque tenemos su ayuda, su sabiduría, su Espíritu Santo para ayudarnos a ganar cada vez en el nombre de Jesús. Amén. So yo tenía que ganar esa prueba para poder contarle a ustedes con autoridad. ¿Cómo lo puedo enseñar si no lo he vivido? No tengo autoridad, no tengo lugar. Cada uno tenemos que pasar y ganarlo, usar lo que sabemos de nuestra autoridad en Cristo para tener la autoridad de enseñárselo a alguien más. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Diga conmigo, en Cristo tengo la victoria. Amén. ¿Y por qué lo tenemos? Porque primero Jesús destruyó las obras del enemigo. El enemigo ya es un enemigo destruido, derrotado, completamente deshecho, ¿verdad? Deshecho en el nombre de Jesús. So ahora en Cristo nosotros tenemos que enforzar, ¿sí? Enforzar su victoria. En cada vez tenemos que enforzar su victoria. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. So aprendimos ahora, por esa razón hay que resistir al enemigo, así no podemos vivir. Somos cristianos, somos hijos y hijas de Dios. Dios vive en nosotros. Dios vive, diga conmigo, mayor el que está en mí que el que está en este mundo. Amén. No debemos de vivir atormentados ni oprimidos por el enemigo que ya está derrotado por Cristo. Tenemos la autoridad de someternos a Dios y resistir al enemigo. ¿Y qué hace? Él huye. Él huye en el nombre de Jesús. Ya está derrotado. Y se recuerdan la historia de una ministra contó un sueño que ella tenía. Todas las noches estaba teniendo un sueño de un perro que la corría detrás de ella. Y ella siempre en el sueño corría del perro y se subía a un árbol alto para que el perro no podía agarrarla, y el perro estaba todo baboso y ladrando, y cada noche ella se ponía más débil y por ejemplo, me recuerdo, ella decía que sus pies le sangraban por correr tanto, no tenía zapatos, descalza. So ella se subía al árbol y muy asustada todas las noches, y cada día cuando despertaba cansada y bien asustada y mal. So, en una de las noches, la última noche que soñó, esta vez corrió igual que todas las noches, huyó del perro, se subió al árbol, pero esta vez dijo Jesús en el árbol, y cuando ella dijo Jesús, escuchó la voz de Dios que le dijo, mira al perro. Mira para abajo y mira al perro. Entonces ella miró para abajo y pudo ver que el perro no tenía dientes. Nunca había tenido dientes. Y ella se dio cuenta, sí, es el enemigo. No tiene dientes. Es un león rugiente, pero no tiene dientes. No tiene dientes porque Jesús lo destruyó en el nombre de Jesús. So podemos usar esa autoridad con confianza porque Él no tiene derecho de tocarnos en el nombre de Jesús. Ahora, con el temor, dos cosas que el enemigo, él toma ventaja. Él, número uno, sabe que está destruido, sabe que no tiene entrada legal a una vida de un hijo o hija de Dios. Él lo sabe, legalmente no tiene entrada, pero él toma ventaja del ignorante. Él toma ventaja del que lo permite. Amén. De lo que yo siempre digo, un niño va a hacer lo que uno le permite hacer. Si una mamá dice no,
él va a aprender a obedecer y no hacerlo. Pero si hacen travesuras es porque los padres lo permiten. Amén, lo permitimos. Porque estamos cansados, ¿verdad? No tenemos ganas de disciplinarlos, toma mucha energía. Ahí lo dejamos hacer lo que ellos quieran. Pero la única razón que lo hacen es porque nosotros lo permitimos. Así es el enemigo. La única razón que él toma ventaja es porque lo permitimos. Porque en Cristo él sabe que no tiene derecho. Pero si estamos cansados, desanimados, asustados, si somos ignorantes y si no lo hacemos, no lo creemos, él va a tomar ventaja. Hay dos entradas, el temor y el pecado, ¿verdad? Pero las buenas noticias es que un cristiano tenemos poder en contra del pecado. Los que no son cristianos, ellos pecan porque tienen que pecar, no tienen otra. Ellos lo hacen, es su naturaleza pecar. Pero un cristiano, nuestra naturaleza es diferente. Tenemos la naturaleza de Dios. Somos nacidos de nuevo con la naturaleza de Dios. No es nuestra naturaleza pecar. Vivir en pecado no es nuestra naturaleza. Miren en Colosenses 2:11. Vamos a mirar cómo Dios hizo esto en Cristo para nosotros. Nos hizo nuevos. Como dice 2 Corintios 5:17, todos somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado. Ahora todo es nuevo, somos nuevas criaturas y así pasó en Colosenses. Me gusta leer esto y entender el proceso, porque si entendemos el proceso podemos vivir la realidad. Somos libres del pecado, no tenemos que pecar, no tenemos que darle entrada a Satanás por el pecado. Dice aquí, el quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne. Amén. Quiere decir, él como la circuncisión corta la carne. En la misma manera, Dios espiritualmente, por obra espiritual, él cortó la naturaleza de la carne de nuestras vidas. Amén. Ya no tenemos la naturaleza de pecar, la naturaleza de la carne. Dice aquí en la circuncisión de Cristo. Fue una circuncisión espiritual de la naturaleza de la carne. Fue cortada. Dice en el 12, sepultados con él en el bautismo, en la cual también sois resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Él murió en nuestro lugar, quiere decir que nosotros hemos muerto al pecado. Amén. Y él resucitó, Dios lo resucitó en nuestro lugar. Quiere decir que hemos sido resucitados para vivir una nueva vida libre del pecado. Amén. Eso es poderoso. Miren en el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados en nuestro pasado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿cómo? Juntamente con él, resucitados con Cristo para vivir una nueva vida libre del pecado. Amén, conquistando el pecado. Y dice aquí, perdonados todos los pecados. Diga conmigo, yo soy perdonado. Perdonado, imagínense, completamente perdonados somos. Dios ni se recuerda de nuestros pecados, completamente borrados por la sangre de Cristo. Aleluya, borrados. Dice aquí en el 14, rayendo
el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario. Amén. Eso quiere decir que había una lista de pecados, de ordenanzas, que habíamos quebrado la ley de Dios que Satanás tenía en contra de nosotros, que él usaba para apuntar el dedo y juzgar y acusar, ¿verdad? Era una lista grandísima, todos los teníamos, de todos los pecados que él estaba usando en contra. Eran los cargos que él tenía en contra de nosotros, y tenía la razón, porque era verdad que lo hicimos todo. Amén, todo lo hicimos, lo cometimos todo. Pero ¿qué hizo Jesús con esa ordenanza? Dice, quitando de en medio y clavándolo en la cruz. Aleluya. La ordenanza, todos los pecados clavados en la cruz de Cristo, completamente borrados por la sangre de Cristo. Jesús se hizo pecado para nosotros. Él se convirtió en nuestros pecados. Todos los pecados quitados de nosotros y puestos en Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el 18 en el 15, perdón. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Recuérdense cuando Jesús, esos 3 días que pasó, murió, pasaron 3 días antes que resucitó, fue al infierno. Y ahí en el infierno, dice aquí, despojó todos los principados y las potestades. ¿Qué pasó? Les quitó su rango, los exhibió públicamente, les quitó todo su poder y autoridad de Satanás, de la muerte, porque Dios los resucitó. Él quebró el poder de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Todo eso pasó para enseñarnos que en Cristo Jesús ya tenemos victoria sobre del pecado. Aleluya, el sobre del pecado. Miren en Romanos 6, 13 a 14. Romanos 6, 13 a 14. Dice, entendiendo esto, que Jesús venció el pecado para nosotros y espiritualmente cortó esa naturaleza vieja que teníamos, que tenía que pecar. Él lo cortó, lo botó. Somos libres, somos nuevos en Cristo Jesús para vivir una vida por encima del pecado, conquistando el pecado. Dice aquí, ni tampoco presentáis vuestros miembros, ninguna parte de tu cuerpo, no lo presentes como instrumentos de iniquidad. No presentes tu mente, no presentes tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies, tu cuerpo. No presentes ninguno de tus miembros para instrumentos de iniquidad, para ser usados por el enemigo. No sometes nada de ti mismo para que el enemigo te pueda tocar como un instrumento y hacer lo que él quiere hacer con nuestros cuerpos. Amén. Dice aquí, si no presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, resucitados en Cristo, y vuestros miembros presentaos a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Así como una persona toca el piano, el instrumento del piano, y hace música, somos ese instrumento. Vamos a rendirnos a Dios, a su Espíritu Santo, para que Él nos pueda tocar y cumplir las obras de justicia por medio de nuestras vidas. Amén. Dice aquí en el 14, porque el pecado no sé qué
enseñoreará de vosotros. El pecado no tiene que ser tu maestro. El pecado no te tiene que dominar. Amén. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga conmigo, el pecado no me domina. No me tiene que dominar. Dios nos destruyó las obras del enemigo, destruyó al enemigo y destruyó el poder del pecado en nuestras vidas. Ahora nosotros podemos escoger qué vamos a hacer o no vamos a hacer. Nosotros tenemos el poder para escoger. El pecado ya no nos puede dominar, no nos puede controlar. Nosotros tenemos el poder para decidir. Amén. No tenemos que ser usados para maldecir. No tenemos que ser usados para chismear, no tenemos que ser usados, amén, para pensar mal, para hablar mal, para cometer adulterio, para emborracharnos, para mirar pornografía, no tenemos que ser usados para perder la paciencia. How do you say lose your temper? Enojarnos. El temperamento, perder control, amén, enojarnos tanto. No tenemos que ser usados. Diga conmigo, no lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer, ningún pecado. No lo tenemos que hacer porque Dios nos ha dado poder por el Espíritu Santo para poder decir no, para poder tener control de uno mismo. Y es increíble porque hay veces es muy difícil, porque hay personas difíciles en este mundo. Y hay personas que el enemigo usa las palabras que salen de sus bocas para enojarnos, ¿verdad? Enfuriarnos, enfurecernos. Y ellos hablan. Y es el enemigo que los está usando para traernos para abajo, para enfurecernos y tentarnos a perder el control. Pero diga conmigo, yo puedo decir que no. Tenemos el poder del Espíritu Santo y para decir que no, para mantener el control, autocontrol, ¿sí? Del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Miren, vamos a mirar este versículo. 1 Juan 5:18. No tenemos que perder el control. No tenemos que rendirnos al pecado. Podemos decir que no. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿quién es nacido de Dios? Amén. Somos nacidos por el Espíritu Santo de Dios, nacido de Dios, no practica el pecado. No vivimos una vida de pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo, nuevas criaturas, nacido de nuevo, nueva naturaleza en Cristo, dice, le guarda. Quiere decir, nos guardamos del pecado. Amén. Nos guardamos a propósito. Tenemos las guardias en contra del pecado. ¿Y cuál es el beneficio de tener las guardias y guardarnos del pecado? La última frase, y el maligno no le toca. Aleluya. Aleluya. Cuando nos guardamos del pecado, no le damos entrada al enemigo. Amén. Tenemos para escoger en Cristo Jesús. Nos guardamos con el poder, la ayuda del Espíritu Santo y así no le damos entrada al enemigo que ya está derrotado. Gloria a Dios. Ahora miren 1 Juan 2:1. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, se nos está hablando a nosotros los cristianos. Hijitos míos, no al mundo, a los cristianos. Dice, estas cosas os escribo para que no peques. Esa es la voluntad de Dios. No pequemos. Dice, y si alguno hubiere pecado. Ahora eso es interesante porque no dice, y cuando peques, ¿verdad que no?
Dice, y si alguno hubiere, el pecado es la excepción, no es la regla de nuestras vidas, es la excepción, pero Dios nos da ayuda. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? A Jesucristo el justo. Amén. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos de todos los pecados y perdonarnos de cualquier injusticia en el nombre de Jesús. Eso es 1 Juan 1:9. Can we look at that one, Sheila? Quiero decirlo bien en español. 1 Juan 1:9, que tenemos un abogado y siempre lo tenemos, lo retenimos. Cuando uno tiene un abogado, hay que pagarle para que él siempre sea tu abogado, ¿verdad? Pero con Jesús así siempre lo retenemos. Él es nuestro abogado siempre. Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro abogado. Él nos da poder sobre el pecado. Para decirle no, para no que Satanás no tenga entrada a nuestras vidas. Amén. Ahora miren esto. Vamos a mirar también la carne. Qué poderoso es esto. Cuando nosotros tenemos poder en Cristo para decirle no al pecado y para decirle no a nuestra carne. Porque se recuerdan, el enemigo, como acabamos de decir, es un león rugiente. ¿Y qué hace? Siempre está buscando a quien poder devorar. Y los leones solo comen carne, no comen fruta, ¿verdad? Por eso si uno está viviendo en la carne, hay entrada para el enemigo. Pero si uno está viviendo en el Espíritu, el fruto del Espíritu, produciendo el fruto del Espíritu, el enemigo no va a tener interés, porque los leones no comen manzanas. Amén. Entonces, tenemos que entender, también tenemos poder sobre de nuestra carne en Cristo Jesús. Juan 3:6. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi pregunta es, ¿somos carne o somos espíritu? La contestación es espíritu. Porque nacimos en lo natural, carne. Pero cuando nacimos de nuevo, ya no somos carne número 1, somos espíritu número 1. Antes éramos carne, alma, espíritu. Pero en Cristo Jesús somos espíritu, alma, carne, abajo la carne. El espíritu, cuando nuestro espíritu está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, el espíritu domina la carne. Amén. Gloria a Dios. Y por eso, entre más y más nos llenamos de Dios, de su palabra, de su espíritu, más fuerte el espíritu, más fácil dominamos la carne. Miren en Gálatas 5, 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo, ¿quién es de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora fíjense, esto es lo que me interesa tanto, porque no dice van a crucificar la carne para en el futuro, lo dice que lo han hecho, ya está. Dice que hemos crucificado la carne crucificada, muerta.
La única cosa es que la carne siempre trata de levantarse, ¿verdad? Siempre trata de levantarse. Yo no sé si han jugado ese juego que se llama Whack-A-Mole, que es el juego en los carnavales cuando hay por ese animalito que se levanta por los hoyitos y uno que tiene que tener un martillo y hacerle así, así cada vez que levanta su cabecita. Así es la carne. La carne está crucificada, está muerta. Porque hemos muerto en Cristo. Amén. La naturaleza vieja muerta en Cristo. Pero cada vez se quiere resucitar. So uno tiene que tomar ese martillo en el nombre de Jesús, la palabra de Dios y darle en la cabecita. Para abajo, para abajo, para abajo. Porque siempre se quiere levantar. Pero dice aquí que ya hemos crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. En el 25, si vivimos, aquí está la clave. ¿Cómo vamos a darle con el martillito? Con el Espíritu Santo. Porque dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si estamos nacidos de nuevo por el Espíritu, entonces tenemos que caminar o vivir por el Espíritu, guiados por el Espíritu. El Espíritu nunca nos va a liderar a hacer algo en la carne. Siempre nos va a guiar a vivir como Dios dice en su palabra. Amén. El Espíritu. La Biblia dice, hay otro versículo que dice, si caminas en el Espíritu, no vas a cumplir o hacer las obras de la carne. Si caminas en el Espíritu, no vas a hacer o cumplir las obras de la carne. So if we live in the Spirit, we will not fulfill the lust of the flesh. Si pueden buscarme ese versículo en español, me gustaría leerlo, si alguien lo tiene. Pero así es, si vivimos en el Espíritu, no vamos a cumplir. Y ese es el que tengo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. So vamos a vivir en el Espíritu. Guiados por el Espíritu, la carne no se va a poder levantar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir buscándolo y ahí lo encontramos porque es poderoso. Y mira la última cosa. Vamos a mirar. Amén. Vamos a mirar el próximo que es 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. Esto es poderoso. Estamos aprendiendo, recuérdense, la profecía de Zacarías tenemos salvación de nuestros enemigos. Jesús vino para salvarnos de los enemigos. Él destruyó las obras del enemigo. Él ya está destruido, ya no tiene derecho y nosotros no queremos permitir que Él tome ventaja de nosotros. Vamos a guardarnos del temor, vamos a guardarnos del pecado y vamos a guardarnos de someternos al mundo. Último, para terminar, dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas preciosas promesas de Dios en su palabra, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nos empezamos a parecer más y más y más como nuestro Padre. Empezamos a pensar como Él, a hablar como Él y vivir como Él, porque su palabra nos transforma. Amén. Nos lava, nos limpia y nos transforma. Renueve nuestras mentes. Como pensamos es como vivimos. Empezamos a vivir más y más como Dios y adoptamos la naturaleza divina. Más y más se hace más fuerte en nuestras vidas. Dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Amén. Por las palabras de Dios podemos conquistar este mundo. No nos tenemos que someter. Imagínense, este mundo está debajo de la maldición. Este mundo está debajo de la maldición de la enfermedad, de la pobreza, del satanismo, de la opresión, de la depresión. Este mundo es oscuro, está en tinieblas, está yendo para abajo, está engañado. Amén, este mundo está engañado. Entonces no nos tenemos que someter a nada de lo que tiene este mundo cuando creemos, recibimos y vivimos la palabra de Dios. Amén. Satanás no puede hundirnos con ese mundo en el nombre de Jesús. Vamos a ver, Sheila, I think you got it. El versículo dice, porque los que son de la carne piensan, no sé si piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Eso no tenemos que someternos a la muerte de este mundo. Amén. Todo lo que ofrece el mundo, la depresión, la ansiedad, el temor. Esto yo lo viví también. Viví cuando recién casada, me di cuenta que iba a tener que cocinar y limpiar por el resto de mi vida. Me deprimí bien feo. En vez de estar alegre, el primer año estaba deprimida. Entonces así, pero yo casi me recuerdo ni me podía levantar de la cama, porque la depresión de verdad como que te roba de la esperanza de la vida, que uno piensa, no hay razón de levantarme, y no tenía las fuerzas de levantarme. Y yo me recuerdo eso, me recuerdo no querer, ya cansarme de vivir de esa manera. Y llegar al punto que entendí, soy hija de Dios, ¿cómo voy a ser dominada por la depresión? Ahí empecé a entender, con lo espiritual uno conquista todo lo del mundo con la palabra de Dios. Y empecé a escribir mis versículos del gozo del Señor es tu fuerza, ¿verdad? Que Dios te mantiene en su paz perfecta cuando tu mente está puesta en Él. Y hay que tomar cautivo todo pensamiento, porque el enemigo viene, ay, no tienes esperanza, nada va a cambiar. Todos esos pensamientos que te deprimen, los pensamientos te deprimen. Entonces hay que tomar los pensamientos cautivos y botarlos y reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. Todo lo tuve que hacer. Es una cosa saberlo, escucharlo, es otra cosa tener que hacerlo en nuestra vida. Porque si uno no lo trabaja, no te va a trabajar. No va a funcionar si uno no lo hace. Yo tuve que hacerlo, tuve que declarar la palabra de Dios. Me recuerdo teniendo que orar en el Espíritu cuando estaba ahí acostada, que no me podía parar, como que aplastada, con una presión, con un peso que no te deja pararte. Y me recuerdo tratando de hablar solo orar en el Espíritu, es todo lo que podía hacer, hasta que finalmente una fuerza me entró y me levantaba. Pero era así una batalla de fe cada día, reprender el espíritu de depresión hasta que finalmente quebró. En el nombre de Jesús. Y me recuerdo que después que se quebró ya me sentí normal. Porque yo era alguien contento, siempre era contenta. Y me vino eso que me cambió. Pero finalmente la victoria en Cristo, amén. Pero él trataba otra vez de venir, pero más débil. Cada vez un poquito menos. Y hasta yo seguía en la buena batalla de fe hasta que gané. Amén, en Cristo. Y así es. Hay que vivir. No es solo conocer de la palabra, es vivirla en la vida cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No solo el domingo por 2 horas en la iglesia. Es cada día. Si uno de verdad lo vive,
vemos la victoria que tenemos en Cristo sobre del enemigo y sobre de todas sus armas. En contra, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. En el nombre de Jesús nos da armas y el enemigo ya está derrotado. No vamos a dejar que él tome ventaja de nosotros cuando ya es un enemigo derrotado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pies. Vamos a orar sobre de este versículo para terminar. 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vencemos todo lo que hay en el mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido. No dice que vamos a vencer, dice que hemos vencido. Diga, yo ya vencí. En Cristo ya vencimos, en el nombre de Jesús. El enemigo a lo mejor va a tratar, pero ya tenemos la victoria. Ya hemos vencido y esta es la victoria. No es que la vamos a tener, ya la tenemos. Que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Y saben qué? Nuestra fe es la fe de Dios. Es la fe sobrenatural que viene cuando nos llenamos de la palabra de Dios y conocemos de Dios. Gracias a Dios, el primer beneficio de nuestra salvación es que nos ha salvado de nuestro enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Satanás, el pecado, la carne y el mundo. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Te adoramos, te exaltamos, levantamos las manos. Señor, te damos gracias que en Cristo Jesús, Señor, tenemos la revelación más y más profunda que ya tenemos la victoria. Que el enemigo ya está derrotado, que él no tiene derecho en el nombre de Jesús, no tiene entrada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos sometemos a Dios. En el nombre de Jesús resistimos el enemigo y él huye. Resistimos cualquier cosa que el enemigo trae. Si trae enfermedad, si trata de traer enfermedad, dolor, depresión, opresión, ansiedad, temor, cualquier cosa, cualquier tentación de pecado que él trata de traer a nuestras vidas, ¿qué hacemos? Digan conmigo, me someto a Dios, resisto al enemigo y él huye. En el nombre de Jesús, diga conmigo, porque mayor el que está en mí que el que está en este mundo. Diga conmigo, esta es la victoria que vence el mundo, mi fe, la fe de Dios en mí. Diga, yo soy nacido de nuevo, soy nacido en el Espíritu, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, soy nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado. Yo soy nuevo en Cristo. Diga, Dios vive en mí. Yo, en el nombre de Jesús, tengo la naturaleza de Dios. Por la palabra de Dios, diga, yo tengo la fe de Dios, tengo el amor de Dios, tengo la vida eterna de Dios, tengo la autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tengo la palabra de vida, las palabras de vida, las palabras de fe, las tengo escondidas en mi corazón y nunca regresan vacías. En el nombre de Jesús son poderosas. La fe de Dios es poderosa. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, la fe de Dios en mí es poderoso. La vida eterna de Dios en mí es poderosa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la victoria.
tenemos la victoria en Cristo Jesús. Gracias por la salvación de nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a darle un aplauso de alabanza al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia y que les dé su paz. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Amén. Bendiciones a todos y nos vemos el domingo.